Bueno, señores, nos encontramos en el Monumento a los Constituyentes y el próximo 6 de noviembre se celebra el Día de la Constitución. Y nosotros en San Cristóbal tenemos un monumento a los constituyentes. Pero hace falta algo, Eugenio. ¿Cuál es la propuesta que le vamos a hacer a la sociedad para que iniciemos desde hoy a organizar eso, Eugenio? Un compromiso que vamos a hacer para que se construya un gran centro cultural que puede tener ¿qué, Eugenio? Bueno, en ese centro cultural, William, entre muchas cosas que debe tener, primero un gran salón que sirva para dictar conferencias, no solamente la Constitución, obviamente en noviembre que sea el punto de encuentro por obligación para conocer de la Constitución, para dictar charlas, que además de que vengan especialistas en San Cristóbal, otra parte, a dar charlas, también puedan venir profesores con su escuela a dar una charla acá de la Constitución. Entonces, que ese salón esté decorado en sus paredes interiores con pintura o fotografía de cada constituyente. De los 33. Claro, con una cédula informativa, que se tenga conocimiento, se puedan ilustrar bien de dónde, de qué pueblo viene, cuál fue su importancia, por qué fue elegido, cuáles fueron sus méritos para poder ser escogido como un representante. Y entonces, de esa manera, que se sirvan también objetos de ellos, claro. Sea arma de fuego, espada, alguna silla de montar con la que en su caballo tuvo acciones, ¿verdad? Patrióticas o heroicas, y entonces se haga una especie de museo, que se puedan exhibir en vitrinas ese tipo de cosas, el mismo texto constitucional, que se ponga un ejemplar, claro. Ahora mismo, si queremos saber dónde está ese texto, no lo vemos, no sabemos. Además, tú decías algo, que aquí hay un monumento a los constituyentes, pero no hay condiciones para tener, hay que tener un lugar cerrado. Claro, porque tú no ves una escuela que venga acá, porque el sol, están a campo abierto, tienen temor de muchísimas cosas que puedan ocurrir. Entonces, un monumento como este, que merece San Cristóbal, debió ser un lugar que sea atractivo para que vengan los niños, para que vengan las escuelas, vengan los maestros, porque de esa manera, poniendo en contacto con el contexto a los estudiantes, es la mejor forma, la mejor estrategia de enseñanza-aprendizaje. Porque cuando están en contacto con las cosas, sea a través de réplica, de reproducción, el conocimiento es diferente. Porque tú diciendo, miren ahí. Sí. Incluso pues, en ese centro cultural podemos tener una sala que represente qué pasó el 6 de noviembre. Claro, sí. Que esté la mesa y que se haga hasta una especie de representación de los 33 constituyentes. Un diorama, como tú vas al Museo del Hombre Dominicano y ves escenas de indígenas que da la impresión como que tienen vida ahí. Sí. Eso se puede reproducir todo eso. Entonces va a ser diferente el aprendizaje y va a ser diferente, obviamente, la intención hacia la Constitución, de que la gente pueda importantizarla más. Entonces, incluso podemos entonces, como fueron 33 constituyentes, involucrar a las 33 comunidades que tuvieron que ver, para que ellos también tengan una especie de representación en ese centro cultural. Eso se puede conseguir de los constituyentes. Para noviembre, claro, convocar a un líder comunitario. No, yo digo para cuando se construya el centro, centro, además, claro, que del haya salón. Participación. Que cada pueblo de eso pueda traer algo importante, algo importante de ese pueblo, que representó en momentos tan importantes como fue en la construcción y firma de la Constitución Dominicana. Bueno, entonces este es un compromiso que hacemos de promover la construcción de un gran centro cultural sobre la Constitución, que tenga museo, que tenga un auditorio audiovisual, para tener video de qué pasó el 6 de noviembre de 1844, y un lugar, ese centro cultural cerrado, y hay espacio aquí al lado del Monumento a los Constituyentes, hay espacio que se puede escoger y construir ese gran centro cultural, los constituyentes. Ese compromiso. Bueno, ya saben, San Cristóbal Tour comprometido con promover nuestra historia, comprometido con promover
nuestra cultura y nuestra realidad. Seguimos. Eugenio, ¿cuál es la importancia histórica que tiene este lugar, San Cristóbal, donde se firmó la primera Constitución? Bueno, William, ¿qué te digo? Lo primero es que inmediatamente se independizó la República Dominicana, el 17 de febrero de 1844. Había que dotar el nuevo Estado de un texto constitucional, de una carta magna, de una ley fundamental para organizarlo. Pues eso es lo que le da realmente la naturaleza de Estado libre y soberano, que tenga un texto constitucional que va a ordenar la forma en que se va a regir, cómo se va a organizar, cómo se va a estructurar el poder de mando, cómo se van a garantizar los derechos del hombre, del ciudadano, entre otros privilegios y prerrogativas que debe tener un pueblo que se considera libre e independiente. Entonces, obviamente, en cuanto llegó la oportunidad de elaborar el texto, pues lo que se hace es elegir, obviamente, cuáles van a ser los representantes por los pueblos que tenían las características de cantidad de población, entre otras cosas, para convocarle a trabajar el texto constitucional, que ya había obviamente un antecedente, porque hubo un manifiesto que se hizo el 16 de enero, que fue, si se quiere, así como la plataforma de donde se iba a tomar las ideas principales para la construcción y elaboración del texto constitucional. Entonces, al momento de hacer la convocatoria, ya Santana elegido no, sino constituido como presidente de la Junta Central Gubernativa, porque la elección como presidente constitucional fue después, una semana después de votar la Constitución. Se convocaron el 24 de julio, se convocaron los representantes, 33 en total. Por algunas ciudades habían 2 diputados, como el caso de Azua, Santo Domingo, y por algunas otras ciudades fue un diputado. Y habían algunos pueblos para ese momento que todavía estaban en manos de los haitianos, todavía en la posición haitiana, no habían dado el paso. Y de hecho quedaron en el lado haitiano, como San Rafael, San Miguel de la Atalaya, Hincha, Caoba, que hoy por hoy siguen siendo pueblos del territorio haitiano. Entonces, ¿cuál es la situación? Los representantes debieron votar en Santo Domingo, debieron reunirse para sesionar en Santo Domingo. Pero el texto que se supone iba a salir de eso, bueno, y que al final salió con los 209 artículos, era un texto obviamente liberal, era una compilación de leyes, de normas, de prerrogativas, de constituciones inspiradas en la Revolución Francesa o la Constitución francesa de 1795 o 97, la Constitución de Estados Unidos de 1786, en la Constitución de Cádiz de 1812, en la Constitución haitiana del 1816, que aunque fue modificada en el 1843, pero apenas era por el artículo que permitía la condición de presidente vitalicio, pero era una condición totalmente liberal, de la que la República Dominicana tomó por lo menos 113 o 115 artículos de esa condición del 43. Entonces, los conservadores, que fueron quienes se alzaron con el poder desde un principio, desde el momento de la proclamación en la Puerta del Conde, que era Bobadilla quien estuvo al frente, Duarte incluso ausente del país, pues obviamente el proyecto de independencia para ellos no era un proyecto de nación, sino era una empresa para ellos lucrarse. El sacrificio no era por la patria, sino por bienestar propio. De tal modo que ellos no estaban dispuestos a dejar el poder en manos de liberales. Y para ello asumirlo tendría que ser una constitución obviamente conservadora, que les permitiera hacer cuanta cosa ellos quisieran. Y de tal modo que al momento de reunirse para sesionar, la influencia de Santana comenzó a sentirse en los legisladores o en los representantes, que lo podía hacer a través de
de la amenaza militar, porque era el verdugo, sí, obviamente, el hombre fuerte, y también económicamente Santana era fuerte. De tal modo que se recomienda que los legisladores se trasladen a San Cristóbal, que era un pueblo pequeño, de poco movimiento, para que pudieran sesionar con tranquilidad, sin influencia. De hecho, fue una recomendación del cónsul francés en el reciente estado, Richelieu, de que debían dejar a los legisladores tranquilos para que en total libertad ellos pudieran dotar a la República Dominicana del texto que, a juicio de sus creadores, ese proyecto mereciera el nuevo Estado. Entonces de ahí que vienen a San Cristóbal. El 21 de septiembre se reúnen acá en este pueblo tranquilo, realmente, de una importancia histórica extraordinaria por ya lo que había hecho al momento de la independencia, pero tranquilo. Pero de la misma forma que se trasladan los legisladores acá, también la influencia de los conservadores de Santana también se trasladó a San Cristóbal y terminaron votando el 6 de noviembre, como todos sabemos, un texto constitucional violado, porque debió ser con 209 artículos y terminó anexándosele un artículo que fue obra de Tomás Bobadilla y Briones. Santana se encargaría de obligar a que lo incluyan. Y ese artículo literalmente, William, dejó sin efecto a los 209 restantes, alegando que se estaba en un estado de guerra y que dada la circunstancia, eso se puede encontrar textualmente por ahí lo que dice el artículo, dada la circunstancia, el Ejecutivo debía tener la prerrogativa de mover la fuerza, el ejército, la Guardia Republicana, movilizar recursos, hacer lo que fuera, tomar cualquier providencia, sin que, independientemente de lo que pudiera pasar en consecuencia, no se le pueda culpar o acusar de ser responsable de lo que pudiera suceder, porque ese artículo, la Constitución, le otorgaba esos privilegios, esa prerrogativa. De tal modo que nació violada la Constitución. Santana gobernó con el artículo 210, no con la Constitución dominicana. Eugenio, ¿qué pasó el 6 de noviembre? ¿Cómo se constituyó esa mesa para la firma de la Constitución? Bueno, ¿cuál fue el ambiente? El 6 de noviembre, que es un día memorable, yo creo que sin discusión, sin duda, el día más memorable de San Cristóbal, pues reunido, dicen muchos conocedores y cronistas, que es donde está el ayuntamiento hoy, que estaba las casas donde se firmó la Constitución, a propósito de la importancia, de la trascendencia que implicaba dotar al nuevo Estado de una Constitución, que la Constitución viene siendo como el acta de nacimiento, o sea, se había proclamado independiente, pero todavía no tiene una ley sustantiva, un texto constitucional que defina cómo es el Estado, si es republicano, si es federal, si va a ser monárquico, lo que sea. Entonces San Cristóbal, todos los ojos del país, de todas las personas importantes, estaban puestas en San Cristóbal, y hubo mucha gente de muchos pueblos en San Cristóbal para conocer el desenlace final. Entonces, pues, cuando anunciaron que ya la Constitución, obviamente algún representante salió a anunciar que ya se ha firmado, se ha votado la Constitución con 210 artículos, y que se quiso justificar, obviamente, por qué ese artículo, ya tú puedes imaginarte que muchos rostros realmente cambiaron la faz, porque no era lo que esperaban y no era lo que se merecía la República Dominicana. Pero esa es la historia, obviamente, eso es lo que ocurrió. Entonces San Cristóbal se lleva el mérito de haber sido la cuna de la firma del primer texto que da nacimiento legal, que legitima el nacimiento de la República Dominicana. Bueno, resaltar la figura del padre Ayala, y luego de la firma seguramente se hizo una misa. Sí, lógico. El padre Ayala, obviamente a quien se le considera fundador de la Común de San Cristóbal, que pertenecía al momento de su creación, del 26 al 30 y tanto, por ahí, al departamento Sama o Santo Domingo, porque no fue provincia obviamente, sino una común, un municipio con derecho a un representante.
más que por la cantidad de población, por la participación que había tenido San Cristóbal en la lucha de independencia, en el proceso de independencia. Entonces, el padre Ayala, que era el mentor, pues mucho más que ahora desde el púlpito, tú sabes la influencia que tenía en la sociedad, la iglesia era guía de pensamiento. Entonces, ¿quién más ideal que el padre Ayala para que fuera el representante, el digno representante de San Cristóbal? Entonces, una vez que se votó la Constitución, en la iglesia que está al frente, al lado del Parque Los Vagos, como decimos ahora, el Corazón de Jesús, pues se hizo una misa, obviamente, para darle como el toque espiritual que demandaba la circunstancia, con todos los representantes ahí y otras personalidades, para dejar consagrada, valga decir, que la República Dominicana tiene un texto que define cómo ha de ser dirigida. Sí.